Continuamos con más de Supermanzana 21. Ha llegado el momento de hablar de la salud y está con nosotros nuestro médico de cabecera, por supuesto, el doctor Oriola, que está ya. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, Ariel. Muy bien, ¿y tú? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a estar hablando con tu auditorio del legrado uterino, cuáles son las indicaciones del mismo, cómo se realiza el proceder y sobre todo vamos a estar hablando de algunas complicaciones, sobre todo de uno muy especial que es el síndrome de Hatcherman. Este síndrome tiene que ver con este proceder y otros cualquiera que se pueda realizar dentro de la cavidad uterina. El legrado uterino no es más que un procedimiento que se realiza y lo realizan los ginecólogos y los cuales, por tanto, deben realizarse en un hospital o en una clínica. Esto es un requerimiento básico. ¿Por qué? Porque va a llevar implícito la aplicación de anestesia, ya sea regional o local, o a veces endovenosa, que es una anestesia general, endovenosa. ¿Por qué? Porque la paciente debe estar sedada. Es un procedimiento que, por supuesto, produce dolor y, por tanto, los movimientos que pudiera realizar la paciente, si no se hace bajo los efectos de la anestesia, puede complicar el proceder. Y esto estriba no es más que a través de legras o a través de aspiración. Hay dos formas de hacerlo. Aspiración manual, que es el AMEU, aspiración a través de una bomba de succión, también es un procedimiento que se puede realizar de esta manera, o la combinación de legra-aspiración, y consiste en legrar toda la cavidad uterina con el objeto de extraer de ella el material que se encuentra en la misma. Entonces, las dos razones por las que se hacen los legrados son razones o causas obstétricas o causas ginecológicas. Dentro de las causas ginecológicas tenemos la hiperplasia de endometrio, o sea, cuando el endometrio, que es la capa que se decama cada mes, la capa funcional del útero, crece más de la cuenta. Ya hemos hablado de hiperplasia y de cáncer endometrial en programas anteriores, crece más allá de lo normal, pues no hay, y ocurre sangrado. A veces es necesario realizar el proceder y se llama diagnóstico terapéutico. ¿Por qué? Porque este legrado diagnóstico terapéutico nos permite retirar todo este endometrio y mandarlo a estudiar. Y entonces el patólogo nos dice que estamos en presencia de lo que sea. Entonces, y además se para el sangrado en ese momento. Entonces, terapéutico, paramos el sangrado, y diagnóstico porque nos dicen la causa de ese sangrado o de esa hiperplasia de endometrio. Se puede realizar cuando aparecen pólipos endometriales, se puede realizar incluso cuando hay algún dispositivo que la guía se pierde y no podemos extraerlo y el ultrasonido nos demuestra que está ahí. Claro, estos dos últimos procederes se puede hacer a través de histeroscopía, pero no en todos los lugares y regiones existe el histeroscopio, por tanto, en muchos lugares se sigue realizando a través del legrado uterino. Entonces, estas son a grandes rasgos las causas ginecológicas por las que nosotros realizamos el proceder. Hay causas obstétricas, que es cuando hay un aborto en curso, cuando hay un aborto incompleto, cuando hay quedan restos ovulares, o sea, una mujer después de parir le quedaron restos placentarios, restos ovulares, y entonces tenemos que recurrir al proceder para limpiar la cavidad uterina y con eso evitamos el sangrado, en muchos casos, que es importante, y evitamos la infección. Esto es muy, muy importante realizarlo por personal, por supuesto, entrenado. No vamos a decir especializado, pero sí entrenado en el proceder. ¿Por qué? Porque el legrado uterino es algo que se hace a ciega y es muy importante tener entrenamiento previo por dos razones. Una, porque con frecuencia se puede perforar el útero y con estas legras a veces lo que extraen son porciones de intestino y entonces se puede formar una peritonitis que puede ser muy grave. Y hay otro que es otra complicación importante, que es al legrar la cavidad. Hay un sonido característico a metal que se aprende con los años y la experiencia, que es hasta ahí donde se hace el legrado. ¿Por qué? Porque hay que solo quitar la parte funcional del endometrio, porque la capa basal, si nosotros la retiramos, que es a partir de ahí es cuando ocurre el crecimiento del endometrio funcional a través de la influencia hormonal, si retiramos esta capa basal, se van a formar sinequias o cicatrices intrauterinas. Y este es el síndrome de Hatcherman, en honor a este médico israelí que lo describió en 1948. Y entonces, nosotros lo que hacemos con esto es convertir en infértil a la mujer. O sea, no se va a poder reproducir
porque estas dos capas del útero van a formar sinequias entre ellas. ¿Y cómo se va a resolver este síndrome de Hachelmann? Primero, hay que tratar de que no ocurra. Por ningún proceder intrauterino que realicemos, tratar de ser lo más noble posible con esta capa basal para evitar que suceda. Pero si llega a suceder, hay muchas formas de resolverlo. Primero hay que diagnosticarlo. El ultrasonido no es muy útil, aunque nos orienta. La paciente casi siempre viene después de un proceder realizado con amenorrea, o sea, le falta la menstruación. Puede tener dolor en bajo vientre, pero sobre todo la amenorrea o falta de menstruación nos orienta, si después del proceder la presenta, que pueda tener este síndrome de Hachelmann. Después de realizar el ultrasonido siempre vamos a realizar histeroscopía, histerosonografía y con esto nos vamos a orientar bien de cómo se encuentra esta cavidad uterina, a la que vamos, además de quitar o llevarnos estas sinequias o cicatrices, vamos a colocarle un balón o le vamos a colocar un dispositivo intrauterino por un periodo mayor a 6 meses y le vamos a dar a esta paciente estrógeno y progestágeno en aras de tratar de modificar y acrecentar esta capa funcional del útero, del endometrio. Si logramos esto, pues bendecido y ya cumplimos con el objetivo, que es además que esta mujer se vaya a reproducir. Si no tiene interés genésico y no hay muchas molestias, generalmente pues no realizamos ningún procedimiento. Pero hay que tener muy en cuenta este síndrome de Hachelmann, las complicaciones que se pueden derivar de un legrado mal realizado, mal practicado o muy agresivo, donde se puedan hacer. Quiero también agregar dentro de las causas obstétricas, que en otros momentos hemos hablado de la mola hidatiforme, que es otra de las causas por la que nosotros retiramos estas vesículas del útero, se hace a través de un legrado uterino. Entonces, las causas obstétricas mencionadas, las causas ginecológicas mencionadas, decir que es imprescindible, que en muchos casos es necesario, que no hay que tenerle miedo tampoco después de haber hablado del síndrome de Hachelmann, pero sí nos sirve de mucho también mencionar, aunque en México no es permitido, que en muchos lugares del mundo sí, nosotros no estamos de acuerdo, pero la interrupción del embarazo se hace a través también de este proceder. Dicho esto, quiero terminar diciendo o concluir el tema diciendo que aquellas pacientes que requieran de un legrado uterino por una de las indicaciones médicas ya dichas, no le teman, por favor. Con personal entrenado, no tiene por qué pasar ninguna de las complicaciones mencionadas y esto salva muchas vidas, porque hay sangrados importantes que no hay otra manera de pararlo que no sea tratando de quitar estos restos ovulares. No hay forma humana, no hay otra manera de poderlo quitar que no sea retirando estos restos ovulares. Entonces, de esta manera nosotros logramos salvar la vida de la paciente. Okay. Bueno, es un tema un poco complejo. Sí, pero sobre todo como mujer vemos las imágenes y estamos así de... Sí, casi que con dolor, pero sí es muy importante, obviamente, atendernos. ¿Y cómo saber que tienes estas adherencias uterinas? ¿Por el sangrado? No, al contrario. Las adherencias, después que tú te hiciste un proceder de este tipo, tú ves que de pronto empiezan a ausentarse tus menstruaciones y de pronto desaparecen las menstruaciones. ¿Por qué? Porque no crece el endometrio. El endometrio, la capa más interna del útero, es la que crece con la influencia hormonal, que es la clase funcional. Esta, al haberla quitado y haber quitado la capa basal, que es quien hace a partir de ahí que crezca, desaparece, entonces se pegan las caras del útero a través de esta cicatrización y entonces falta la menstruación. Entonces, además de un leve dolor en bajo vientre, puedes tener la ausencia menstrual, o sea, la amenorrea es el signo básico que te dice que tienes este síndrome. Y a cualquiera le puede dar, a cualquier mujer le puede pasar. Que se haya realizado un proceder, que se haya realizado un legrado u otro proceder dentro de la cavidad endometrial, pero generalmente es secundario a un legrado, pero de manera natural nunca te va a pasar. Por eso es importante ir al ginecólogo a checarse cada 6 meses, mujeres debemos de hacerlo. Claro, y no dejarlo para después. Así mismo. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario. Muy interesante el tema. Le damos con toda la atención.